Bien, vamos al tiempo de preguntas y respuestas. Y aquí hemos anotado algunas de las preguntas que le vamos a hacer al pastor con relación a lo que los hermanos formularon. Bien, la primera pregunta es: si un pastor que cae en pecado no puede volver a ejercer sus funciones, ¿dónde está la restauración? Favor analizar respuesta bíblica. Ok. La restauración se da. ¿Qué hacemos cuando una persona cae en pecado? Pues aplicamos Mateo 18, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Eso no es solamente para los miembros de la iglesia. En sentido, o sea, exceptuándome a mí, que soy el pastor. No, yo soy miembro de la iglesia también. Y hay un sentido en el cual yo soy una oveja también. O sea, yo no soy el pastor sin ser oveja. Todo pastor es una oveja. Recuerden la parábola que les acabo de mencionar ahora mismo, donde un esclavo es colocado sobre su casa para servir y cuidar de otros esclavos. Entonces, eso es un pastor. Entonces, ahora, este pastor, este hombre, ha sido colocado en una posición de eminencia. Su Señor le dio una posición de confianza. Y hay dos personajes en la Biblia a quienes se les dio una posición de confianza, cayeron y se les negó incluso la restauración: Satanás y Judas. Satanás y Judas. Entonces, ¿qué pasa? La Escritura nos dice que es un prerequisito que el pastor sea fiel a su esposa. No por 20 años, ni por 30 años, pero cayó un día, pero por un día. Sí, es que él tiene que ser fiel a su esposa toda la vida. Más aún, yo hablé de ser fiel de ojos y de pensamientos. Yo siempre he tenido una sola mujer, mi esposa. Ahora, yo he luchado toda mi vida para que mis ojos solo sean de ella y mis pensamientos solo sean para ella. Eso es lo que me pide la palabra. Entonces, un pastor que cae en adulterio violó ese prerequisito, aunque sea una sola vez. Eso lo descalifica para el ministerio. No lo descalifica para ser restaurado de su pecado, como cualquier miembro de la iglesia que cae en adulterio, y volver a ser o volver a continuar su vida de comunión con Dios normal. Pero lo descalifica para el ministerio, según lo que Pablo enseña en 1 Timoteo 3, 1 y 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, esa palabra irreprensible quiere decir que no sea sorprendido en ninguna falta. Y luego él describe cuáles son esas cosas. Y él comienza precisamente por marido de una sola mujer. Bueno, déjame buscar una frase. Él dice, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, etc. Esto no son cosas que yo puedo darme el lujo de decir, "Ay, yo estoy de vacaciones". Yo puedo darme el lujo de, estoy en un resort, aquí la bebida es gratis, y aquí nadie me conoce, aquí nadie sabe que yo soy pastor, porque yo no lo digo en la frente. Yo pongo un humo aquí, yo no puedo hacer eso. Yo llevo sobre mí, todo cristiano lo lleva, pero de una manera muy particular, yo llevo sobre mí el honor de Cristo. Entonces yo no lo puedo mancillar. Ahora, ¿cómo yo pongo luego a mi esposa a recibir consejería de un adulto? Piensa. Entonces, él es restaurado como creyente, pero queda descalificado para el ministerio. Necesariamente. Por lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Porque le repite lo mismo a Tito. Es decir, lo que Pablo escribió en 1 Timoteo 3 no era exclusivo de Efesios. No era para la iglesia. Esto te escribo para que si algo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, no en la iglesia de Éfeso. Entonces, por este pasaje queda descalificado. Por eso, nosotros los pastores debemos velar muy bien. Señores, es mucho el sufrimiento que se ha ocasionado a la iglesia de Cristo y mucha la vergüenza al evangelio cuando un pastor cae en adulterio. Y todavía peor, cuando un pastor cae en adulterio y la cosa sigue como si no hubiese pasado nada. Muy bien. Segunda pregunta. Si la responsabilidad del pastor es pastorear a su esposa y familia, ¿cuál es el rol de la mujer en el ministerio pastoral? Ser la esposa del pastor. ¿Cuál es el rol de la mujer en el consultorio de un médico? ¿Es doctora? No, ella es la esposa del doctor. En el ministerio pastoral, el rol de la mujer, el rol de mi esposa en el ministerio pastoral es ser la esposa del pastor. En la iglesia, sí, ella tiene áreas de servicio, según los dones que el Señor le ha dado. Mi esposa tiene un marcado don de servicio y un marcado don de enseñanza, sobre todo a los más pequeñitos. Y yo le puedo dar testimonio de eso porque yo lo viví con los míos en casa. Cuando era yo el que se sentaba en la mesa con ellos, el resultado era uno. Cuando era ella la que se sentaba, el resultado era otro totalmente distinto. Entonces mi esposa sirve en la iglesia, en las áreas donde Dios le ha dado facultades. Pero en lo que respecta al ministerio pastoral, ella es la esposa del pastor. Ella no es pastora, ella no es nada más, el pastor soy yo. Ella es mi esposa. Eso es lo que la Biblia nos enseña. No me quiero meter más. No, es muy bien. Eso está entendido. Tercera pregunta. Bueno, dice, ¿es malo? La pregunta ¿es malo que un pastor deje su iglesia local por ir detrás de un sueño? Como por ejemplo el pastor que se va a otro país y deja a su familia. La respuesta es obviamente no. Yo no sé lo que significa
ir tras un sueño. No sé si es... De Manuel. El sueño. ¿Cómo fue? O la economía. Ok, yo, por lo que yo entiendo del diseño de Dios en el matrimonio, no es para nada correcto que los cónyuges se separen, por ninguna razón. Y si tienen que hacerlo, debe existir una razón extra, super, mega poderosa. Un asunto de salud o algo por el estilo. Tanto el hombre como la mujer son grandemente vulnerables cuando se separan. Son fuertes cuando están unidos, porque así fue que Dios nos creó. Cuando nosotros nos casamos, llegamos al estado ideal de Dios para el hombre. Por eso es que el que haya esposa, que haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ahora, pareciera un versículo, permítanme esta digresión, pero pareciera un versículo para hombres, pero no, hermanos, ese versículo es para ustedes. El que haya esposa, haya el bien. O sea que si tú eres la esposa de ese hombre, tú estás llamada a hacer de bien y no de mal para él. Tú estás llamada a hacer, a proveerle a él, o a ser el instrumento de la benevolencia de Dios para con él. Es diferente. O sea, ese no es un versículo para hombres, es un versículo para mujeres. Sin embargo, en Ruth 3, creo que sí, que es un 3:1, hay un versículo que parece para mujeres y es para hombres. Cuando Noemí le dice, yo no he de buscar sosiego para tu alma, paz para tu alma. ¿Y en qué consistía ese descanso? Es que dice literalmente. O en conseguir un marido. Marido, entonces tú tienes que ser una fuente de paz y de descanso para tu mujer, no un infierno. Ven, entonces, el marido y la mujer son como el cuerpo y el alma. Separa el cuerpo del alma, a ver qué pasa. Muere. Entonces, no es correcto que un hombre abandone a su esposa y a sus hijos por perseguir un sueño incierto. Puede que haya algo concreto, mira, en 3 meses o cosas así, pero así, a lo que salga mi bombo, a lo que salimos pero no sabemos lo que va a pasar, no. Y mucho menos si es creyente, y mucho menos si es pastor. Está de moda ese sueño en estos tiempos. Bueno, en estos tiempos, República Dominicana es un oasis. Si ustedes no lo sabían. así es. Yo nunca he tenido aspiración de vivir fuera de mi país. Ahora mismo. Todavía aquí las cosas son controlables. Todavía. Pero hay otros que nos llevan la milla. Bien, próxima pregunta. Moralmente se escuchan muchas críticas contra la persona del pastor de una iglesia cristiana. ¿Cómo influye en sus emociones y desarrollo en su vida cotidiana? Como influye en la vida de cualquiera de nosotros. El pastor, como yo les decía, el hogar del pastor, el matrimonio, la familia del pastor, no es ni más ni menos lo que debería ser el matrimonio y la familia de un hogar cualquiera, de otro miembro cualquiera de la iglesia. Pues igualmente,
nosotros, el pastor no pertenece a una casta especial dentro de la iglesia, y está hecho de un material distinto. A nosotros nos afectan las críticas, a nosotros nos afectan a veces las ingratitudes de la congregación. Pablo habla de que aunque amando más, sea amado menos. O sea, a Pablo no le fue indiferente que la iglesia lo amara menos. A Pablo no le fue indiferente las críticas de los hermanos de Corinto. Y el que lee su segunda carta sabe y puede ver el dolor del corazón de Pablo por una iglesia ingrata. Entonces uno se duele ante ese tipo de situaciones. Ahora, lo que, por lo menos en nuestra iglesia, nosotros no acostumbramos a defendernos de las críticas, sobre todo si vienen de afuera. El que de afuera nos critica, que no espere una respuesta de nosotros. No es nuestra función debatir sobre ese tipo de situaciones. Y créanme que recibimos mucha crítica. Así como somos de bendición para muchos, también somos de tropiezo para otros, que no están de acuerdo en esto, en aquello, otro. Pero nosotros oramos y dejamos eso en las manos del Señor. Entonces, somos sujetos a crítica. Nosotros debemos saber por qué nos critican. Pedro en su primera carta habla sobre eso. Si la crítica es porque somos malhechores, entonces hay cosas que trabajar. Ahora, si es mintiendo, no, pues está bien. Déjalos a ellos. Lo que tú debes verificar es si la crítica tiene base, si es verdad, o si tiene algo de verdad. No todo lo que él dice es así, pero hay este y aquel otro aspecto que sí que es correcto. Entonces yo tengo que trabajar eso. Y si tengo que pedir perdón, tengo que pedir perdón. Los pastores piden perdón, yo no sé si ustedes lo saben. Y no tratamos de mostrarnos como impecables en la iglesia. No somos impecables. Somos pecadores, igualmente lavados por la sangre de Cristo, pero que pecamos continuamente y que continuamente tenemos que ir al trono de la gracia buscando perdón. Así que si nos critican, analicemos la crítica y si tiene algo de verdad y hay que pedir perdón, pidamos perdón y trabajemos en eso. Muy bien. Esta pregunta está un poquito... Vaya prendido el vehículo, hermano. Pero, bueno, yo la podía responder porque es fácil, pero voy a comentar, voy a decir lo que las personas formularon aquí. He conocido a una pareja de hermanos, esposos, de años. Él es anciano en una congregación, ella copastora en otra congregación. ¿De qué manera podemos ayudar a estos hermanos en cuanto a direccionarlo a una enseñanza bíblica, a la unidad del ministerio, como familia? En el matrimonio hay un orden. Dios no es anárquico. De hecho, si nosotros pudiéramos ver por dentro a Dios, ¿qué veríamos? Veríamos, bueno, Dios es uno, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Santiago lo repite, los demonios creen que Dios es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, hasta los demonios creen eso. Ahora, si pudiéramos ver cómo se maneja ese uno
veremos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y ese uno funciona perfectamente en armonía. El Padre hace un rol, juega un rol dentro de la Trinidad. El Hijo otro y el Espíritu otro. El Hijo se somete al Padre y el Espíritu se somete al Padre y al Hijo. Y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Cuando nosotros vemos a Dios obrando, vemos que las tres personas de la Trinidad obran en lo mismo. Gracias, doctor. Por ejemplo, en la salvación, ¿quién elige al creyente? Según Pablo en Efesios 1:3. Dios el Padre. Dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo por el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién efectuó la salvación? Dios el Hijo. No fue Dios el Padre el que se hizo hombre. Ahora, Dios el Padre hizo su tarea en la salvación. Dios el Hijo hizo la suya. ¿Y qué hace Dios el Espíritu Santo? Sella, aplica la salvación. Todo eso lo vemos en capítulo 1 de Efesios. Ven. Otro ejemplo, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y quién se movía sobre las aguas? El Espíritu. ¿Y quién dice Juan que fue que hizo todas las cosas? Cristo. O sea, Dios el Padre no actúa de manera independiente de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo no dice, ¿cómo, Padre? Yo no sabía que tú estabas haciendo eso. No. Ahora, yo les dije en la sesión anterior que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Él no estaba pensando en el varón o en la mujer. Él estaba pensando en ese varón y esa mujer casados. De manera que lo que Dios hizo a su imagen fue el matrimonio. ¿Cómo se espera entonces que una institución que fue diseñada y creada a la imagen del Creador opere? El hombre por un lado y la mujer por el otro. ¿Es así? No. No. Yo estoy aprendiendo esto desde hace un tiempo para acá. Y créanme que me ha costado sudor hacer partícipe a mi mujer de muchas cosas que yo hago. Ella aprendió la lección mejor que yo, porque cuando a mí se me dispara el gatillo, ella me dice, pero tú no trajiste eso a la familia. Me saca el aire porque otra vez fallé. Pero el matrimonio se supone que debe actuar a la manera de su creador, porque fue creado a esa imagen. Entonces, yo salí temprano en la mañana, mi esposa se levantó, pero muy bien podía haberse quedado dormida, porque ella es nocturna y yo soy diurno. Ella se acuesta tarde y yo me levanto temprano. Ustedes se imaginan que yo hubiese salido para acá, para Santiago, sin decirle, mi amor, yo voy a Santiago, o que ella se enterara en ese momento de que yo venía para Santiago. No estamos mostrando la imagen de Dios en nosotros. Entonces, no es al lugar, ni siquiera que un hombre pertenezca a esta iglesia normal, un miembro normal, y su esposa a otra. En un momento dado, pudiera darse una situación donde el hombre tiene una convicción que dice, yo me tengo que congregar aquí, y la mujer tenga otra y quiera quedarse allá, pero Dios diseñó el matrimonio para que la mujer siguiera a su marido, no al revés. No al revés. Entonces, esa situación, y no me estoy ni siquiera refiriendo a esta todavía,
Pero esa situación donde por convicción yo creo que debo estar aquí, y por convicción yo creo que yo debo estar allí, tienen que actuar como su creador, tienen que venir, tienen que sentarse y discutir la situación bíblicamente. Y una vez tomada la decisión, la mujer sigue a su marido. Resulta ser que en esta iglesia hay una mujer soltera. Digamos que esta es una iglesia ortodoxa pentecostal, con el estilo propio de una iglesia pentecostal, y de repente un hombre soltero de una iglesia bautista reformada radical, porque las hay, él es soltero y él comienza a pasear iglesias porque en su iglesia él no encuentra, o no le hacen caso, lo que fuera, y él viene aquí y conoce una hermana soltera también, y comienzan a tratarse. Es una de dos: o el hermano de manera sacrificial dice, yo me voy a casar y me voy a congregar aquí por amor a mi esposa, o sencillamente ella se va a aquella iglesia donde las cosas se hacen casi de manera diametralmente opuesta. Pero cuando ella dijo sí acepto, seguir a ese hombre por cualquier trabajo. Entonces, en el caso en cuestión, es claro que allí no hay sujeción de la esposa al esposo. Sencillo, simple. Y que la esposa está llevando a cabo un rol, y eso sí lo voy a decir responsablemente y valientemente. Si me van a apedrear, me avisan que me voy. Pero ella está ejerciendo, ella está en otro lugar ejerciendo un rol para lo cual ella no fue llamada. Entonces, su rol es estar al lado de su marido. Simple como eso, como dice la Escritura. Cuando la mujer dejó de seguir a su marido, cuando la mujer dejó de ser enseñada por su marido, ella se transformó en la guía y ella se transformó en la maestra y pastora de su marido, y el resultado ustedes lo saben. Pecado se llamó, y caída se llamó. Toda vez que ese diseño se altera, se modifica, el resultado es el mismo: pecado. Y estamos como estamos por ese pecado. ¿Qué le dice Dios a Adán en Génesis 3:17? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ese es el problema. Y no solamente que obedeció a la voz de su mujer, porque hay muchas cosas que nosotros debiéramos poner atención a la voz de nuestra mujer. Hay muchísimas. Pero en este caso fue para contradecir a la voz de Dios, al diseño de Dios. Maldita será la tierra por tu causa. Wow. Qué fuerte, Señor. Y eso así tan simple como entonces, lo que estas dos personas que se plantean aquí están haciendo es trayendo maldición sobre la tierra, añadiendo más a la que ya hay. Ahora, ¿cómo se puede ayudar? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, eso es como, ese género no sale sino como oración ética. O sea, hermanos, no nos perdamos en esto. Hacer que una persona cambie sus convicciones no es tarea de hombres. No es tarea de hombres. ¿Ustedes saben por qué ustedes son creyentes? Porque Dios, el Espíritu, transformó sus convicciones. Él quitó el velo de sus ojos
los hizo ver como lo que ustedes son, pecadores que merecen el infierno, y lo que ustedes vieron no les gustó. Y al mismo tiempo, entonces el Espíritu les mostró un camino más excelente, les mostró a Cristo. Y ustedes, sin dudarlo, habiendo visto lo que eran, dijeron, yo no quiero esto, y su destino, y entonces abrazaron a Cristo y el destino que Cristo ofrece. Eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hace el Espíritu Santo eso? No es por ósmosis. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo cambió nuestras convicciones? Con la palabra. Comenzamos a escuchar el Evangelio. Comenzamos a leer la Biblia. Comenzamos a exponernos a lo que verdaderamente transforma el corazón. Entonces, y alguien, seguro que había alguien orando por nosotros atrás. El que nos llevó a la iglesia, ese estaba orando. O el que se hizo amigo de nosotros, a lo mejor llegamos a una iglesia donde nadie nos conocía. Pero alguien se hizo amigo de nosotros, alguien se nos acercó y esto que aquello, y cuando vio que nosotros estábamos asistiendo, comenzó a orar por nosotros. Señor, sálvanos. Es de esa manera. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Biblia con ellos. Ahora, obviamente, yo tengo que conocer y entender cuál es el diseño de Dios para podérselo enseñar. Ustedes recuerdan, y ahora sí me voy a meter ahí, ustedes recuerdan cuando yo les hablé brevemente de Génesis 2, de cómo Dios creó al varón y le dio el trabajo. Génesis 2:15, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Eso es trabajo. Es decir, que nosotros fuimos creados para trabajar, no para ser vagos, para trabajar. Y luego en los versículos 16 y 17, que Dios le dio al hombre solo la ley: de todo árbol del huerto podrás comer, o sea, su voluntad revelada, mas de este árbol no comerás. Se lo dio al hombre solo. Entonces, el trabajo, ¿en qué convierte al hombre? En ese esclavo de su familia del que hablábamos. ¿Para qué yo trabajo? Para mi mujer y mis hijos. Primordialmente. Para ayudar a otros, como dice Pablo en Hechos 20:35 y en Efesios 4:26. Para ayudar a otros. ¿Para qué yo trabajo? Para hacer avanzar el reino de Dios con mis ofrendas. A eso yo trabajo. Pero con respecto a mi casa, yo trabajo para ser el proveedor de mi hogar y para ser el protector, el que brinda seguridad de mi hogar. Pero no solamente me dieron eso estando solo, me dieron la voluntad revelada de Dios. Si yo hubiese sido Dios, ustedes saben lo que yo hubiese hecho. Los creo a los dos y mato 2 pájaros de un mismo tiro. Les digo, ustedes ven ese árbol, de ese no comen. Pero Dios no lo hizo así. Le dio la orden, le dio el mandato a Adán solamente. ¿Y qué le dijo él a Adán? Enséñasela a tu mujer. Y en Génesis 3:1 al 4 vemos que Eva aprendió bien. Cuando Satanás le dijo, porque Dios os ha dicho, ella dijo, no, de todo el árbol del huerto podremos comer, pero de ese dijo Dios, que no comamos. Le añadió que no lo tocamos, pero Adán le enseñó bien y ella aprendió bien. Entonces, Dios le dio la ley, su revelación al hombre y lo convirtió en el pastor y maestro de su mujer y de sus hijos. El proveedor de el alimento espiritual se lo dio al hombre en su estado de soledad. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2:12? Porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero ustedes saben el por qué que dice allí en Efesios 2:12. Alguien, un varón masculino, lo puede buscar en su Biblia y decirlo. La causa.
Dice, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? ¿Cuál fue el por qué que dio Pablo ahí? Causa la razón. ¿Alguien lo lee? Para todos. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ya. ¿Cuál fue la razón? Porque Adán fue formado primero. Y a Adán fue que se le dio el ministerio de la palabra. ¿Ven? Entonces, cuando ese orden se altera, como se alteró en Génesis 3, cuando la mujer asumió el rol de enseñar al varón en cosas espirituales, porque no estamos hablando aquí de que ven, mi amor, te voy a enseñar cómo pelar un plátano. No es de eso que estamos hablando. Y mi mujer es ayuda idónea. Cuando ella me ve en pasos raros, en conductas que riñen con la voluntad de Dios, ella tiene el deber de, como ayuda idónea, decirme, mi amor, tú me estás obrando bien. Tú estás muy airado últimamente. Tú le estás hablando mal a los muchachos. Te veo muy sensible a cosas sin mucho sentido. Ella tiene el deber de eso, como ayuda idónea. Pero Pablo dice, en la iglesia la mujer aprenda en silencio, porque el varón, es que eso se lo dieron al varón por diseño. Hermanos, no es por capacidad, no es por cultura. No fue que Dios puso a Adán y a Eva ante una raya y le dijo, ustedes ven a aquella mata que está allá, el que llegue primero, a la 1, a la 2 y a la 3. No, y Adán obviamente corre mejor que Eva y más rápido que Eva llegó primero. No fue así. Dios está diseñando y creando todo cuanto existe. Y eso nos incluye a nosotros. Y el diseño de nosotros incluyó el matrimonio y las leyes que rigen el matrimonio. Dios el Hijo se sujeta a Dios el Padre. Y eso no lo hace menos Dios. O le vamos a creer a los testigos de Jehová que Cristo es un Dios de segunda categoría. No, Él es Dios. Él sencillamente se sujeta a la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo no es menos Dios porque se sujeta a la voluntad del Padre y del Hijo. Es un asunto de economía interna que debe existir en el hogar. Entonces, en el hogar y en la iglesia, Dios puso al varón. Pregunta, ¿todos los hombres de sus iglesias son pastores? O sea que hay hombres que se sujetan a otros hombres como ovejas de la iglesia, y esos hombres son menos hombres. No. Entonces hay un orden jerárquico. Lo vimos. Uno de los puntos que yo señalé es que en el matrimonio hay un orden jerárquico. En el matrimonio del pastor, ¿quién es que gobierna? El pastor. Así de simple. Ahora, eso no quiere decir que el pastor es un tirano, como vimos en el segundo. Yo no estoy llamado a ser un tirano de mi casa. Yo estoy llamado a ser el esclavo de mi casa. Y yo voy a servir amorosamente como esclavo. Y mi familia tiene el deber, como lo tiene la iglesia, de reconocer mi labor sacrificial y honrarme. Amén. Última pregunta para concluir. Y
es con relación sobre los hijos rebeldes. Dice aquí algo sobre lo dicho de los hijos rebeldes. ¿Pueden hacer terminar el ministerio? Sí, Señor. Aún los hijos rebeldes en el ministerio no permiten que nunca las reglas de su hogar no sean rotas a la manera que para la comunidad y la iglesia siempre ven un hogar cristiano. Lo que quiere decir la persona aquí es que para la iglesia se ve como un hogar cristiano, pero para la comunidad son hijos rebeldes. Ajá. Ese es el punto. Sí. Si esto puede llevar al esposo o al pastor a tener que abandonar. Al igual que la primera pregunta, esta tiene el mismo peso. O sea, yo estoy llamado a ser fiel a mi esposa, pero yo estoy llamado a criar hijos que, aunque no lleguen a ser creyentes, sean hijos fieles. Cuando dice fieles, sobre todo en Tito, que es que se refiere a esto, no quiere decir que sean creyentes, quieren decir hijos que sean fieles a las enseñanzas de sus padres. Es decir, yo estoy llamado a criar hijos que al menos sean buenos ciudadanos de este reino. Ahora, déjenme hablarles un poquito de la rebeldía. No es, lo que les voy a decir, no es la única causa de rebeldía, pero para mí es una causa principal. Fíjense qué pasa. Pídanle a un niño pequeño que dibuje a su papá o a su mamá y nos dibuja grande. ¿Por qué? Porque yo soy el papá más grande de la bolita del mundo. Y nosotros recordamos esas discusiones cuando muchachos. No, mi papá es el más grande. Pero en la medida en que yo voy haciéndome grande, no es que yo comienzo a ver a mi papá más chiquito, no, es que yo comienzo a verlo como es. Es donde yo comienzo a ver las hipocresías de mi padre, las debilidades de carácter de mi padre, pero que toda la vida él se pintó como el superhéroe, como el superhombre, y después es que yo me doy cuenta que él es un villano. Entonces le pierdo el respeto y la estima, y eso me lleva a la rebeldía. Hay otras causas por las cuales un muchacho puede ser rebelde. Un padre abusivo es causa de rebeldía. Mientras soy pequeño, te aguanto todo eso porque yo no tengo la fortaleza como para resistirme. Pero en la medida en que me voy haciendo hombre y voy desarrollando musculatura de hombre, llega un momento donde ya yo me siento con la fuerza de enfrentarme a ti. Y si es necesario, darnos dos trompadas, o al menos aguantarte los golpes sin el dolor que me causaba cuando yo era un niñito. Bueno, yo conozco padres que le han dado una trompada a uno de sus hijos y el muchacho le dice, ese es tu mejor golpe. Así. Él no devolvió el golpe, pero por lo que le dijo, lo devolvió. Entonces, a nosotros tenemos que buscar la manera bíblica en la Biblia de no, ¿cómo que dicen Efesios? No exasperar a nuestros hijos, no llamarlos a ira. ¿Cómo? Yo tengo que mostrarle a mis hijos que yo soy un pecador también, igual que ellos. Yo les digo a ellos, cuando pelean entre ellos, pídale perdón a su hermano. Y no vaya a decirle perdón. No, dígale por qué usted le está pidiendo perdón. Usted le está pidiendo perdón porque le pegó, porque hizo algo que no. O sea, dígale por qué usted le está pidiendo perdón. Ahora, yo me pinto como que yo nunca pego.
yo nunca le pido perdón a mis hijos. Yo peco contra ellos, o yo peco delante de ellos contra otros. Yo violo la luz del semáforo. Yo vivo transgrediendo la ley de Dios y la ley de los hombres y no pasa nada. Ahora, cuando ellos se equivocan, yo les doy una pena. Por lo que yo les decía ahorita, yo quiero que ellos no sean como yo. Eso implica que cuando ellos hacen lo que yo hago, yo lo corrijo. Entonces, el muchacho, cuando es chiquito, no se da cuenta, pero cuando crece, dice, él me daba pena por lo mismo que él hace toda su vida. Y me pierde el respeto y se revela. Entonces, sean como ustedes son, pecadores. Reconozcan delante de sus hijos cuando pecaron contra ellos o cuando pecaron contra Dios y contra otros delante de ellos. Mis hijos, perdónenme porque ustedes vieron lo que yo le dije a esa otra persona, ustedes lo escucharon, de verdad perdónenme, yo le pedí perdón a ellos también por lo que les dije, pero también necesito pedirle perdón a ustedes. Y nuestros hijos saben que yo soy un pecador igual que ellos, que también soy disciplinado por Dios de la misma manera en que yo los disciplino a ellos. Ven, ahora bien, volviendo entonces a la pregunta, sí, eso me descalifica como pastor. Eso me descalifica como pastor. Entonces, dependiendo de la edad que tengan, yo tengo que tomar medidas para que mis hijos anden en su gestión. Llega un momento donde ya son adultos, yo no puedo ejercer toda la autoridad que yo tenía antes cuando eran pequeños. Bueno, mi hijo, si tú no puedes hacer las cosas de esta manera, tú tienes que buscar otro lugar donde vivir. Tú tienes que buscar otro lugar donde vivir. Si yo no puedo hacer eso o no quiero hacer eso, entonces yo tengo que venir delante de la iglesia y decirle, hermanos, yo lo siento, pero yo no puedo seguir algo. Conocemos hombres que han hecho eso. Conocemos hombres que han hecho eso. Que no han podido gobernar a su familia adecuadamente. Y entonces han preferido cesar en el ministerio. Cuando la causa pasa, a veces, pueden ser considerados. Pero así no. Porque hay un problema del gobierno allí. Y recuerden que yo estoy llamado a gobernar la iglesia. Entonces, si yo no supe gobernar bien a mi casa, yo no tengo que buscarlo mucho. Yo no estoy gobernando bien a la iglesia. Probablemente en la iglesia haya muchos hijos míos igual de rebeldes. ¿Por qué? Porque están viendo lo mismo que ustedes están viendo, lo mismo que mis hijos están viendo en mi casa. A un hombre hipócrita, a un hombre que nunca se equivoca, a un hombre que nunca pide perdón, a un hombre que... ven. Entonces sí, los hijos, la familia puede descalificar a un hombre. Igual que la esposa puede descalificar a un hombre. Ese caso, el anterior, donde ella está en otra iglesia, eso puede descalificar a un hombre para el ministerio. ¿No te aguantas tú? Tiene que ver con el gobierno. Primero se empieza por el suspiro, la base, el hogar, y después eso se refleja en la iglesia. Muy bien, pastor, gracias por responder algunas inquietudes, preguntas. Ya vamos a concluir. Primero dándole gracias al Señor por la presencia del pastor Miguel Linares, por este buen tiempo que nos ha concedido de ser edificado por medio de la palabra del Señor. También queremos dar las gracias a los hermanos que hicieron presencia en este día, a los estudiantes de la licenciatura, como aquellos pastores que tuvieron la capacitación, que hicieron presencia en el día de hoy.